Muy buenos días a todos los presentes, en especial al profesor, al docente Luis Alberto Bulfe Vega. Muy buenos días. Este es el trabajo que mi grupo y yo vamos a presentar. Bueno, en este caso me va a ver a mí hablando sobre eh, este caso para el curso de modelamiento y simulación de procesos con la heladería Oasis Firm. Bueno, vamos a comenzar una vez. Primero veamos el caso. El local Oasis Cream ha decidido atender 10 horas al día. Se realiza un estudio de tiempos en una jornada laboral normal a los 180 clientes del día. O sea, 180 clientes llegaron a la tienda ese día. Como muestra estadística. Y con estos datos podemos calcular los intervalos, rangos, amplitud y la frecuencia para obtener nuestras tablas de datos. La heladería ofrece cualquier sabor en tamaños pequeño, mediano y grande. Y también complementos que vienen a ser obligatorios con un complemento con la compra de cualquier helado, que vienen a ser brownies, barquillos o chocopasos. Sus precios de los helados van a ser $5.50, $8.50 y $12.50 respectivamente en relación al tamaño. O sea, pequeño, mediano, grande, $5.50, $8.50 y $12.50. Se sabe por el recepcionista que el servicio de atención desde que llega y se va el cliente tiene una media del 12.21 minutos y una desviación estándar de 6.94 minutos. A la vez tiene una interllegada de 0.082, perdón. Bueno, aquí tenemos los datos que ya mencioné, que viene a ser la media, desviación estándar, interllegada de los datos que el recepcionista nos facilitó. A ver, objetivo de la simulación. Primero que nada, obtener los datos sobre las ganancias recaudadas en la heladería, obtener el tiempo promedio de atención al cliente, obtener el tiempo de espera promedio en la cola, también obtener el promedio de atención del operario 1, o sea, el promedio de atenciones del operario 1 y 2. O sea, ojo de aquí, ya nos revelaron que tenemos a 2 trabajadores en la heladería. O sea, hay 2 empleados sirviendo helado. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de valores, las observaciones que hemos podido hacer. El tiempo de atención en minutos. Tenemos aquí 180 datos. Bueno, estamos agarrando un intervalo de con mínimo 2 y máximo 23 para la preparación de esos helados. Como son artesanales, también conlleva un poco más de tiempo prepararlos. Y aquí los datos que ya conocemos de media. Ya tenemos esto acá, los datos. Con esos datos podemos agruparlos en intervalos. Aquí tenemos nuestra tabla de intervalos. El valor mínimo de cada uno. Bueno, esto de aquí, ¿cómo lo hallamos? Primero que nada, tenemos aquí el mínimo y el máximo. Ya sabemos que el mínimo es 2 y el máximo 23. Por ende ya sabemos el rango, que viene a ser 21. Después de hallar este rango, podemos simplemente hallar el número de intervalos haciendo esta ecuación con el logaritmo de n. N viene a ser el tamaño de la muestra, 180. Operamos esta fórmula y nos da 18.25 y lo aproximamos hacia el techo porque si no estaríamos dejando valores afuera si agarramos en 18. Tenemos 19 intervalos, aquí lo pueden ver claramente del 1 al 19. Y bueno, finalmente hallamos la amplitud de cada intervalo. Aquí sí vamos a usar el rango que ya mencioné. Dividimos el rango entre el número de intervalos para hallar la amplitud. Nos da 1.15. Y aquí podemos observar, el mínimo es 2, luego se le suma 1.15, llega a 3.15. Simplemente aquí con la expresión frecuencia, podemos hallar el conteo, o sea, la frecuencia, que conlleva este intervalo en nuestra tabla anterior, en esta tablita de acá. Bueno, hacemos la fórmula, ponemos aquí las frecuencias, y aquí tenemos ya las cantidades. Luego, para la probabilidad, simplemente dividimos la frecuencia entre su total, que viene a ser 180. Y bueno, después ya hacemos lo que ya conocemos, que es la matriz, para poder usar la opción de buscar P. R mínimo, R máximo, V mínimo, y la resta acá, y la probabilidad. Bueno, pasemos a ver ahora las tablas de frecuencias para nuestras variables. Como ya mencionamos, hay un recepcionista que nos proporciona los datos en teoría, porque él también hace sus apuntes. La tabla que se muestra a continuación pertenece a los tamaños de helados que ofrecen, así como también la frecuencia, probabilidad,
R mínimo y máximo. Bueno, aquí tenemos, he puesto presente acá porque después vamos a presentar una mejora respecto a esto. Los tamaños de helado, pequeño, mediano y grande. Los precios que ya mencionamos, 5.50, 8.50 y 12.50. La frecuencia con la que se piden estos helados. O sea, los 180 personas llegan al local y alguien les anota el pedido. Y por eso sabemos que ya pequeños hay 135 pedidos, medianos 15 y grandes 30. Eso no significa que se vayan a servir 180, solo que se tomaran 180 pedidos. Luego la probabilidad que es dividiendo y al final la matriz que ya sabemos cómo fabricar. Sabemos cómo ya armar. Ya. La tabla que se muestra a continuación es la de complementos que se añaden a los helados, así como también la frecuencia, probabilidad, R mínimo y máximo. Bueno. Aquí tendremos otra tabla que es de datos, con los complementos que se van a añadir obligatoriamente a los helados. Brownies, gomitas, barfidos, chocopasas. La frecuencia con la que se ordenan estos de acá. Sí o sí van a ser 180 porque es obligatorio llevar uno de estos. Y bueno, no hay mucho más que añadir. Sabemos cómo hallar la probabilidad y la matriz para poder usar a buscar B. Luego también tenemos la tabla de elección de medio de pago. Cuando el trabajador también les toma su pedido, ahí mismo le pregunta por qué medio va a pagar y por eso también tenemos estos datos. Bueno, tenemos efectivo, Yape, Visa, PayPal, Mastercard. El más frecuente obviamente va a ser efectivo y Visa. Y bueno, la misma historia que con lo anterior. La probabilidad, dividiendo, y la matriz de datos para poder efectuar el buscar B. Aquí tenemos ya nuestra tabla de simulaciones generadas. La tabla más grande que vamos a tener. Tenemos las llegadas. Si se dan cuenta, llega hasta 39. Del 0 a 39 hay 40 valores. Se atendieron hasta 40 personas. Y concuerda con los datos si se dan cuenta. Porque acá el último dato de reloj es 407. 407 me da 6.8 casi de horas. O sea, 6.8 horas que se va a estar atendiendo, digamos, un aproximado. Pues 6.8 horas de atención pura. Sin contar horas de descanso y sin contar, digamos, tiempo productivo, que viene a ser inevitable cuando se trata con personal de operarios. Bueno, tenemos esto, la hora de reloj es la hora de arribo, tenemos el aleatorio, para la interllegada simplemente es usar la fórmula que ya conocemos, 1 entre interllegada por el logaritmo del aleatorio, si hallamos la interllegada. Para el tamaño del helado usamos la tabla que ya vimos antes, no la voy a poner ahorita para no marear. Simplemente aquí ponemos buscar B, aquí está la fórmula, buscar B, buscamos el aleatorio en la matriz que aparece acá, F5 y 7, que sería la matriz que ya dije que vamos a usar. La última matriz que vimos es la de aquí, por ejemplo. Pero no voy a proceder. Y bueno, eso nos va a imprimir el valor 3 de la matriz que viene a ser el tamaño. Pequeño, mediano y grande, la mayoría van a ser pequeños por la probabilidad que le dimos. Para los complementos va a ser la misma historia, un aleatorio cualquiera y bueno, buscar B también del aleatorio en la matriz de los complementos. Igual medio de pago, un aleatorio y hacemos buscar B del aleatorio en la matriz que ya conocemos. Para el costo vamos a usar el aleatorio que está en el tamaño del helado. Aquí no podemos usar otro aleatorio porque si usáramos otro estaríamos diciendo que un helado grande puede costar tanto como uno pequeño, o sea, eso está mal. Por ende debemos usar el aleatorio del tamaño del helado, que es lo que abarca también el complemento. Bueno, ya conociendo todo esto de acá, vamos a ver el tiempo de atención. Tiempo de atención, delegamos un aleatorio, y luego tenemos el Z, que viene a ser la inversa del aleatorio que ya hemos declarado. Y para hallar el tiempo de atención, el tiempo neto, esta va a ser la suma de la media más la desviación estándar por Z. Y así nos va a dar todos estos datos. Ahora, para explicar esto de la preparación, con dos operarios vamos a pasar al siguiente, para más detallado. Primero que nada, para poder armar bien este canchinfle, vamos a declarar el inicio. Bueno, primer paso, declaramos el inicio para cada operario, suponiendo que inician libres la jornada. Ya, el primer cliente que llega se va a ir directo al operario 1 en el tiempo reloj 0
y se va a demorar 11 minutos con 91 porque es el tiempo de atención, el neto. El siguiente que venga se va a dirigir al operario 2 y va a pasar la misma historia, solo que con un tiempo reloj diferente porque ya no está llegando primero. Y el final va a ser la suma entre el tiempo, la suma del tiempo y la hora de inicio. Ya. Segundo paso, hallamos el menor tiempo que viene a ser esta columna, comparando el mínimo final de ambos operarios por pedido anterior. O sea, ¿qué quiero decir? Para poder declarar toda esta columna de menor tiempo en fórmula, yo voy a poner la fórmula min de mínimos y voy a estar y voy a estar evaluando cuál de los finales, o sea, el final del operario 1 o final del operario 2, es el más pequeño. Dependiendo de cuál sea el más pequeño, se va a imprimir aquí ese valor. Por ejemplo, en este caso va a ser el final del operario 1. Acá está. No se imprime este final y no este final porque es más pequeño. Otra cosa que pasa es que cuando viene este tiempo acá, significa que el operario designado para este caso va a ser el operario que ya acabó, o sea, el operario 1 en este caso porque es el menor. En el tercer paso, si tenemos estos datos, podemos hallar la fórmula de inicio de ambos operarios evaluando el máximo entre el final anterior y el tiempo reloj. ¿Qué quiero decir? El final anterior vendría a ser este de aquí, el 11.91, y el tiempo reloj. A ver, el tiempo reloj en este caso, ¿cuál va a ser? El tiempo reloj en este caso va a ser 2.82 y el final anterior va a ser 11.91. El que sea mayor es el que va a bajar acá, y en este caso es el 11.91. Por ende, este número va a bajar acá al inicio. Aquí se ve claramente. Y lo mismo pasa con el B. Cuarto paso, vamos a hallar la columna final. Vamos a declarar la fórmula de toda la columna final de ambos operarios, evaluando quién hará el pedido. En caso sea el operario 1, hacemos la suma entre el tiempo de atención en azul y el inicio del operario 1, que está en rojito. Ya. Aquí básicamente suceden dos cosas. Tenemos el final del operario 1, el de la parte izquierda. Miren qué nos dice. Claro, o sea, si sabemos que ya va a trabajar el operario 1, como ya tenemos la columna de quién va a hacer el pedido, sabemos que va a ser el operario 1. Por ende, vamos a centrarnos en esa columna de 2. Si queremos hallar el final, simplemente sumamos el tiempo de atención, que ya calculamos en toda la columna, más el inicio, que también ya calculamos por fórmula en toda la columna. Ahí tenemos fácilmente la celda de final. Y simplemente replicando la fórmula lo tenemos en todo el cuadro. Para el operario 2, o sea, en caso estuviera evaluándose el operario 2, acá sucede otra cosa. El valor final simplemente baja. Baja porque simplemente está que entra a trabajar el operario 2 y no el operario 1. Ahora, paso 5. Ya tenemos aquí los finales. Falta hallar los tiempos de espera, tiempo de sistema y tiempo de servicio. Tiempo de espera en cola. Dependiendo del operador, o sea, ya sabemos el operador, restamos la hora de inicio con la hora reloj, o sea, la hora que registra el encargado. Pim pam la resta. Y bueno, sale el tiempo de espera en cola. Dependiendo del operario, dependiendo del operario, ya sabemos qué operario es. Hallamos el tiempo de sistema, el de aquí, restando al final, con el reloj u hora de llegada. Aquí tenemos en colores. Hallamos el azul, el final de acá del operario 1, lo estamos con la hora de reloj y nos sale el tiempo de sistema. Bueno, esos son los resultados de la tabla gigante que vimos con las réplicas. Yo quería hacerlo hasta 1000, pero el problema especificaba hasta 10. Hay menos fiabilidad, pero igual nos sirve. Tenemos el promedio, la desviación y los límites. En la interpretación, por cuestiones de tiempo, voy a seguir avanzando nomás. Pero aquí tenemos el promedio y tenemos cuánto se va a desviar y los límites del intervalo. Al 90%, claro. Para el monto recaudado hacemos una sumatoria, 10 réplicas, promedio, su desviación. Y esto nos va a servir después para comparar con las mejoras. Vemos que son 273 soles aproximadamente. Para el tiempo promedio de espera en colas, hallamos aquí el promedio, 4.5 minutos. Con las réplicas nos sale 2.96.
minutos, desviación de 2.69, límites, aquí están los límites, y bueno, después vamos a comparar. También hablamos al operario 1, cuántos clientes llega a atender. Con las réplicas nos sale 20.2, con una desviación de 1.4, al 90% de fiabilidad. El operario 2 está relativamente cerca, 19.6 clientes, con desviación de 1.26, y aquí tienen los límites. Ahora, las mejoras. Tras hacer las respectivas observaciones, concluimos que el producto presentado amerita ser revalorizado. Su precio es muy bajo para la gran demanda que tiene. Ojo, están llegando 180 personas, ni siquiera se atienden a toda la cola que llega. Y tiempo invertido en cada helado. Por ende, proponemos incrementar el precio de venta de la siguiente forma. Tenemos aquí los precios iniciales y el propuesto va a ser esto de acá. 8, 9.5 y 13. Habiendo aumentado los precios, planteamos la posibilidad de que la empresa contrate un operario más. Esto lo vamos a ver en la siguiente simulación. Esto implica aumentar el número de clientes atendidos por día, el menor tiempo de cola y más ingreso monetario diario. Otra mejora puede ser también un análisis, digamos, algo superficial de la ergonomía, el área de trabajo que tenemos, en el área cercana a los instrumentos que son más imprescindibles, el sacabulas, humedecedor y cucharón, en el área mediana, las copas de helado, el moldeador, y en la lejana el trapo para la limpieza y la mezcladora. Como consecuencia inmediata de esta mejora, ya veremos que el valor máximo del intervalo que vimos, Vmax, se va a reducir hasta 15, antes era 23. Bueno, estos son nuestros nuevos datos. Tomamos nuevos datos, no vamos a hacer del mismo día, obviamente. Y media desviación interllegada. Tenemos los intervalos. El mínimo va a ser 2, el máximo 15 esta vez. Rango menor, mismo número de datos, 180. Aplicamos la fórmula con logaritmo. Nos da el mismo número de intervalos porque esto de aquí depende del tamaño de la muestra, que va a ser 180, así que no va a afectar en nada. Y la amplitud, no sabe mucho. Y la amplitud sería la división entre el rango y los intervalos. Si se dan cuenta, la amplitud es más pequeña que la anterior. Va a ser más precisa. Vamos a ver. Y estas van a ser las tablas que vamos a usar. Van a variar un poco los valores por ser un día diferente. Aquí tenemos el cambio propuesto, el único cambio significativo de precio. Lo demás simplemente cambia la frecuencia un poco. Y bueno, ya sabemos cómo son las matrices, sabemos cómo sería la probabilidad. No hay mucho problema ahí. Aquí tenemos nuestra nueva tabla. Aquí se va a complicar un poco porque no se ve mucho, pero aquí tenemos el operario 3. Antes recuerdan que solo entraba de frente al 1 y luego al 2, ahora va a entrar de frente al 1, luego al 2 y de frente al 3. Y así se va a ir turnando de la misma forma que ya explicamos con dos operarios hace poco. Va a seguir esa misma ruta. Ahora veamos los resultados de mejoras. Tiempo promedio de atención. Ahora tenemos que el promedio con las réplicas y todo va a ser 8.29 con 0.33 de desviación. Si revisamos el anterior número, yo hubiera puesto aquí de frente por tema de tiempo. Vemos que son casi 4 minutos de diferencia, o sea, 4 minutos menos. Eso es muy bueno, en vista de que antes se demoraban 4 minutos más. Y también bajó un poco la desviación. Para el promedio del monto recaudado, aquí tenemos las réplicas del monto recaudado, una sumatoria, y aquí el promedio. La diferencia que nos importa va a ser que va a haber un incremento de 300 soles respecto a antes de la mejora. O sea, que gracias al nuevo operario y la mejora ergonómica van a haber 300 extra de ingreso. Y bueno, también tenemos su desviación, va a variar bastante por lo que vemos. Y los límites son pequeños, al 90% de confianza. Bueno, aquí sacamos el promedio de tipo de espera en cola. Es muy bajo. Es muy bajo. Y bueno. Bueno, ahora vamos a ver los operarios. Para el primero tenemos 22 en la inicial y con réplicas 21.20. Ha bajado su desviación, antes era 1 punto y pico. Ha bajado a 0.92. Eso es bueno. Es más confiable. Y no, claro, aquí lo explico. No hay mucha diferencia respecto
antes de la mejora, sin embargo disminuye la desviación, como ya lo mencioné. Para el operario 2 no hay mucha diferencia, es muy cercana al promedio con réplicas y la desviación con réplicas, al igual que sus límites. Para el operario 3 vemos que se acopla bien a los otros dos, su promedio es 21, está, digamos, muy cerca a los otros dos, y su desviación es muy baja, o sea, es bien constante, bien centrado su tiempo de atención. Los límites 20.95, 21.5. Conclusiones. La simulación de Monte Carlo nos facilitó una infinidad de combinaciones para evaluar escenarios de los que a simple vista no somos conscientes. Los resultados obtenidos nos permiten ver el comportamiento de los tiempos prometidos, de los tiempos promedios. La contratación de un tercer operario se vio factible debido a que había mucha cola que no se llegaba a atender. Ojo, no lo mencioné. En el nuevo cuadro gigante, acá ya no llega a 40, hasta que llega hasta 60 atendidos. O sea, por el nuevo empleado están que suben en 20 el número de atendidos en el día. Claro, aquí se incrementa a 60, porque hay mucha demanda. Y bueno, la evaluación ergonómica del área de trabajo fue un gran cambio para la reducción de tiempo de los operarios. Recomendaciones. Básicamente usar el método Monte Carlo. Y bueno, nuestra última recomendación sería hacer un seguimiento más a fondo, o sea, ser más constantes. Aquí solo hemos hecho 2 días de investigación, prácticamente. Se debe conocer más a detalle todo el proceso, pero el negocio también. Bueno, eso es todo.